neurocirujano, doctor Emilio Benítez. Hola Emilio, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en estos momentos se está operando a la presidenta, hay muchas expectativas, está todo el mundo como muy centrado en la operación. Y vamos a explicar a la gente qué es esta intervención quirúrgica, si es riesgosa, cuáles pueden ser las consecuencias, o si es algo quizás un poco más simple de lo que uno cree, doctor. Bien, el diagnóstico es un hematoma supracrónico. Sí. El hematoma es una colección de sangre. Subdural es la ubicación en la que está, no es un hematoma intracerebral, es un hematoma que está entre la marca que protege al cerebro y el cerebro, es un hematoma extracerebral, y crónico es la evolución que ha tenido. El hematoma en algún momento fue un hematoma agudo, es decir, sangre fresca, y la propia degradación que surge, que se produce en la sangre ha llevado a que se transforme en crónico, es decir, que ya se ha degradado totalmente esa sangre. Estos hematomas generan habitualmente irritación cortical, es decir, molestan a la corteza cerebral y pueden también producir desplazamiento del cerebro, de las estructuras, y de ahí vienen los síntomas, es decir, habitualmente hay síntomas de debilidad o de cosquilleo del hemicuerpo, del brazo, de la pierna contralateral a la ubicación del hematoma. La cirugía, desde el punto de vista personal, yo la considero como una de las cirugías de menor envergadura dentro de la neurocirugía, ¿no? Es decir, ¿cuánto puede durar la operación? Mire, no sé, en manos de los colegas de la Fundación Favaloro, nosotros lo operamos en 1 hora esta cirugía. Perfecto. Por supuesto que hay distintas escuelas, ¿no? Hay escuelas que hacen grandes abordajes cerebrales, con ventanas óseas importantes para operar estas patologías, y hay escuelas que hacen cirugías mínimamente invasivas, con 2 pequeños agujeros. Lo que hay que hacer es evacuar esa colección, es decir, punzarla, permitirle que salga la colección hacia afuera y lavar, porque genera todo una serie de detritus, es decir, de material helado, hay que permitirle que salga ese material, se hace lavajes continuos y finalmente se pone un drenaje en el espacio, es decir, una especie de sondita que permite que siga saliendo líquido y restos del hematoma durante 3 o 4 días. Perfecto. La cirugía es relativamente sencilla. Sí. No es riesgosa, doctor. A ver, había otro que decía no hay enemigos menores, Claro. ¿sí? La medicina es una profesión de riesgo porque no es solamente la patología en sí, sino son los antecedentes que el paciente tiene, Claro. ¿no es cierto? Es decir, Y si hablamos de una persona de mayor de 60 años, sin duda que también es diferente. sin duda, y ella además tiene, por lo poco que uno conocía, antecedentes patológicos y demás, que no es lo mismo operar a una persona de 10 años que operar a una persona de 60 años con toda una vida. Hay una anestesia general, es decir, siempre hay riesgo, ¿no es cierto? El riesgo no es una forma... Siempre que hay una operación hay riesgo. Hay riesgo, pero dentro de la neurocirugía, cuando uno ha enfrentado cirugías de aneurismas cerebrales, de tumores cerebrales, de 10 o 12 horas de duración, una cirugía de 1 hora de duración no es compleja. Recordando que no se invade el cerebro, es decir, en esta cirugía es todo extracerebral, ¿no es cierto? Es decir, uno no tiene que tocar la corteza cerebral para nada, hay que permitirle evacuación, darle ese espacio que el cerebro necesita recuperar y dejar los drenajes para que se facilite y no se vuelva a acumular ningún tipo de colección. De todos modos, no deja de ser preocupante porque, como charlábamos, es la presidenta de la Nación, a uno siempre le genera cierta incógnita, y bueno, yo creo que debería ir todo bien, ¿no? Perfecto. Doctor, ¿cómo es el posoperatorio? O sea, la intervienen ahora, la operación puede durar 1 o 2 horas, quizás un poco más, dependiendo del caso. Después de esto... Mire, hablo de la experiencia personal. Sí. 4 días, 5 días, el paciente tiene que estar en la casa. Claro. Una vez que uno retira el drenaje, que es una de las mayores cosas que hay que cuidar por los riesgos de infección que tiene todavía que invade el cerebro, una vez que uno retira el drenaje, son un par de días más, ya se puede ir el paciente a la casa, se retiran los puntos a los 7, 8 días, y el paciente puede estar totalmente restituido a su vida laboral a los 15 días. Bien. En el caso de ella se le dio como 1 mes, sí, básicamente por una cuestión también de prevención, ¿no? Yo creo que sí, y además partimos de la base que es una institución pública la presidenta, ¿no? Y entonces seguramente no es lo mismo, salvando las diferencias, pero no es lo mismo tener que conducir un país con todas las presiones y demás que esto tiene, a cualquier otro tipo de trabajo que a lo mejor uno lo puede llevar más tranquilamente, ¿no? Doctor, ¿esto es común? ¿Lo que le pasó a la presidenta, por ejemplo, es algo común? ¿Es algo Mire, raro? No, es más común de lo que se cree.
Es una de las consultas habituales en pacientes que superan los 60, 65 años y que han padecido traumatismos de cráneo. Ahí hay dos cosas importantes que aclarar, que creo que van a servir para la tranquilidad. Esto se produce porque hay una predisposición con los años a la retracción cerebral, se llama atrofia cerebral, y genera esto que hay unas venas que están directamente desde la corteza hacia la dura madre, que se llaman venas puente, que dan atención por esta retracción. Esto no pasa en pacientes jóvenes, que el cerebro ocupa todo el espacio de la cavidad craneana, entonces no hay riesgo. Cuando estas venas están en atención, generalmente esto se produce por traumatismos menores. ¿Por qué? Porque traumatismos mayores generan lesiones mucho más importantes que son evidentes en el momento. Claro. Pero en estos hematomas, muchos abuelos, muchas personas mayores se golpean. Mire, yo tengo pacientes que se han golpeado con el borde de una mesa, con la ventana. A veces golpes estúpidos, ¿no? Golpes pero que ni desencadenan... siquiera externamente dejan nada. Claro. Es decir, ni siquiera un chichón, a ese punto. Por supuesto, y esto es lo que uno quiere aclarar, no todos estos golpes, gracias a Dios, producen hematomas, sino sería una locura. Claro, pero no todo desencadena esto. Hay una serie de cosas que favorecen, y si uno tiene la desgracia, lo que pasa es que estas venas, la sangre venosa no tiene presión. Entonces, al no tener presión y al haber además retracción cerebral, la colección se va haciendo muy lentamente. De hecho, muchas veces uno pide una tomografía, como pasó con la presidenta, el día del golpe, y la tomografía es normal. Claro, salió bien. Y nosotros, yo por rutina desde la fundación, nosotros insistimos y decimos, 20 días, pacientes después de los 60 años, con antecedentes traumáticos, de rutina, tomografía cerebral. Perfecto. Y ya como para ir controlando y siguiendo esto. Tal cual, y ya le aclaro a los familiares, le digo, mire, está perfecto ahora, pero en 20 días hay que repetirle la tomografía. Porque además, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista, a usted si quiere, hasta legal, muchas veces puede pasar de que uno le diga, está todo perfecto, a los 30 días aparece el abuelo no pudiendo mover el brazo, la pierna, sin poder hablar, y la familia con mucho criterio puede decirle a uno, pucha, doctor, usted claro, cómo no me avisó que esto no podía pasar. Entonces, yo de rutina, paciente después de los 60 años con antecedentes de traumatismo menores, no necesita chocar a 200 kilómetros por hora, menores, repetimos tomografía a los 25 días. Perfecto. Esto marca lo que usted me preguntaba, es más frecuente de lo que uno se imagina. Bien. Si es tan frecuente, quiere decir que también se opera acá. Por supuesto. Claro. Sí. ¿En la parte pública y en la parte privada, doctor? En las dos. Se opera, le diría, una de las cirugías más habituales que hay. Bárbaro. Y además, desde el punto de vista técnico, también una de las cirugías más sencillas que nosotros enfrentamos, ¿no? Y generalmente, gracias a Dios, con buenos resultados dentro de la neurocirugía, independientemente de cada equipo médico y demás, es de las cirugías que andan bien en cualquier mano, ¿no? ¿Y en qué caso puede ser grave, doctor, siguiendo el mismo caso? Por ejemplo, un golpe que a los 25 días empieza la persona con algunos síntomas, usted dice, bueno, es generalmente sencillo, no es riesgo, pero ¿en qué caso sí puede haber? Mire, dos cosas. Depende inicialmente de cuántas venas se puedan haber roto. Si es una vena pequeña, en una ubicación medio cercana a los polos y demás, habitualmente puede ser un hematoma laminar, que no requiere, es más, hasta que el propio cerebro puede reabsorberlo. Si la ruptura fue una vena importante o varias venas, se acumula bastante sangre. La degradación lleva también a un proceso químico que hace que este hematoma se encapsule. ¿Sí? Ese encapsulamiento produce dos cosas. Primero, que el cerebro siga estando retraído. Por consiguiente, esas venas que estaban a tensión, ahora están a más tensión porque hay algo que las desplaza en sentido contrario. Por consiguiente, estos hematomas tienen dos mecanismos por los cuales pueden aumentar su tamaño incluso en el tiempo. Uno es la nueva desinserción de venas que no estaban rotas, y el otro es hay un mecanismo que es químico, que se llama ósmosis, y que permite a estos hematomas, como están encapsulados por una diferencia de gradientes, que pase líquido desde afuera hacia adentro. Por consiguiente, que se agrande más el hematoma como si fuera una bombucha. Claro, que ahí ya es complicado. Exactamente. Como el cerebro no tiene la posibilidad de expandirse porque tiene el cráneo que lo sostiene,
mientras más grande sea el elemento que lo comprime, más riesgos de síntomas neurológicos. Y dentro de eso, contestando su pregunta, cuando el hematoma es muy grande, el paciente comienza con cefalea, puede seguir con trastornos sensitivos, lo que sigue son trastornos motores, debilidad inicialmente, hasta que puede llegar el paciente, si el hematoma ha comprimido mucho, a llegar sin mover nada, que se llama hemiplegia, y si no se hace nada, que a veces uno lamentablemente se enfrenta a abuelos que están postrados, con poca atención familiar, y de repente ven que el abuelo no come, no habla, ¿no es cierto? Lo llevan a la consulta médica y era que hace 2 meses se les había caído de la cama. Y uno se encuentra con un hematoma gigante, el paciente puede llegar al coma. De ahí que generalmente esto se opera, digamos, es decir, lo que pasó con la presidenta. La primera indicación fue, mire, reposo 30 días. Pero ante el primer síntoma... el primer síntoma dijeron, no vamos a esperar que la presidenta aparezca hemipléjica. Doctor, después de la operación, ¿está solucionado el tema? ¿O si puede aparecer...? Si va todo bien, está solucionado el tema. Pero si hay un alto grado de atrofia cerebral, ese paciente está propenso a repetir el hematoma. ¿Sí? Porque si el cerebro, y esto es una denominación mía personal, yo lo hablo del efecto almohadón. Si usted está sentado mucho tiempo sobre un almohadón, es factible que el almohadón no recupere su espacio. Si se siente y se levanta, el almohadón recupera el espacio. Entonces, es muy factible que mientras más tiempo esté este hematoma, menos chance tenga el cerebro de recuperar su espacio normal, y esto predispone a futuros hematomas, es factible. Perfecto. Bueno, doctor, ha sido tan claro, la verdad que una clase magistral. Muchas gracias. Si alguno tenía alguna duda de lo que implicaba esto que le pasó a la presidenta y cómo es la intervención, me parece que está totalmente evacuado. Le agradezco mucho. Impecable, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarlos. Sí. Ceci, una cosa. Sí. Octubre es el mes del accidente cerebrovascular, el 29 de octubre. Nosotros tenemos una fundación que es la Fundación Lucens, es lucha contra enfermedades neurológicas en Salta. Venimos bregando de rato porque la gente reconozca los síntomas de la accidente cerebral, el cero es tipo, mientras son las chases. Por favor, de acá vuelven y hablamos de esto muy están gente joven. Mucho. Nosotros vamos a hacer la semana del 25. Perfecto. Charlas en organismos públicos, en organismos privados, y tenemos semana que en la 9 de julio, así que no, al contrario, doctor, permanente volvemos. Siempre le damos brilla, le digo, siempre le llevamos en la punta, es importante, vamos a invitar, bueno, invito a una merenda a nuestros amigos, un lindo cafecito, un tostadito, una torta, una tarta, cosas así impecables, doctor. Muchas gracias por que tenga un buen día. Bueno, calculo que se entendió, ¿no? Porque así, impecable, impecable. Lo que le pasa a la presidenta que está siendo ahora operada, seguramente después, en un rato nada más, vamos a tener algunas novedades y vamos a ir actualizando la información. Pausen.